Bueno, como el tiempo apremia y ya está avanzada las horas de la noche, vamos a trabajar durante 20 minutos aproximadamente la relación entre prueba y conocimiento en la decisión judicial sobre la prueba de los hechos. Es un tema que actualmente le estoy dando vueltas, lo estoy trabajando, he escrito algunas líneas y quiero de alguna manera presentar unas ideas, un borrador para que pues genere la discusión pertinente. Me interesa en esa medida escuchar sus críticas, por eso dejo mis datos de contacto y mis redes sociales para mirar qué opinan acerca de lo que voy a decir. El plan de trabajo, siguiendo la metodología que aprendí al doctor Ulises Canosa, clara para efectos de exponer con la mayor claridad posible los temas, será el siguiente. Eh, Pretendo en la primera parte hacer algunas nociones muy generales sobre el concepto de verdad para los juristas. Quiero resaltar cuáles son los principales aportes que la llamada concepción racionalista le ha dado a este concepto de verdad, por supuesto en el marco del derecho probatorio. Quiero hacer algún comentario sobre la idea del está probado que P, siendo P un hecho jurídicamente relevante o en términos civiles un hecho que hace parte del tema de prueba. Lo puse ahí bajo sospecha un poco para que discutamos cuál es el significado correcto a ese enunciado que se suele llamar enunciado probatorio en la decisión judicial. Y luego viene el tema grueso, el tema que de alguna manera quiero resaltar, por eso lo puse en negrilla, y es evaluar las posibilidades de aciertos y errores materiales. En punto quinto, la posibilidad de aciertos y errores inferenciales. En el punto sexto, analizar las combinaciones posibles entre los aciertos y errores materiales y los aciertos y errores inferenciales. Y finalmente, hacer una pregunta a título de conclusión y es ¿para qué nos serviría eventualmente estas combinaciones? Yo de antemano digo la conclusión y la respuesta a esa pregunta. Creo que tener claro, ser consciente de las combinaciones posibles entre temas materiales y temas inferenciales nos va a servir primero para fijar política pública que nos permita mejorar el sistema de justicia. Segundo, para ser más consciente de lo que hacen los jueces cuando valoran la prueba y cuando toman decisiones sobre la prueba de los hechos. Entonces, bien, empecemos. Está muy arraigada en nuestra cultura latinoamericana, pero especialmente la colombiana, la distinción entre verdad procesal y verdad material que se le suele atribuir al profesor italiano Francesco Carneluti. De alguna manera, lo que el profesor resaltaba con esa distinción es que la decisión del juzgador no nos puede asegurar algo así como la verdad material. Digamos que es ideal que sea, pero no hay una seguridad de ello. Y entonces, para efectos de plantear ese argumento, lo que hizo Carneluti fue colocarle un calificativo a la palabra verdad, procesal versus material, entendiendo la procesal, la que decide el juez en una decisión, y la material vendría siendo algo así como la verdad absoluta, ¿no? Algo curioso es que el profesor Michele Tarufo, que uno entiende que es un fuerte crítico al profesor Carneluti, de alguna manera también aceptó esta idea. Él entre otras palabras, decía que dentro del proceso no es posible alcanzar algo así como verdades absolutas. Él planteaba entonces que lo que alcanzamos los juristas dentro del marco de un proceso son verdades relativas o verdades de carácter contextual, ¿no? Entonces, hasta acá lo que podemos decir es que los juristas tienden a colocarle un apellido, un calificativo a la palabra verdad para expresar un argumento, ¿no? El argumento es que la decisión judicial no siempre se va a ajustar a la verdad. Bien, por supuesto, la concepción racionalista ha hecho mucho, hay mucho por decir, pero de alguna manera en temas de verdad me gusta mucho esta conclusión y es distinguir de forma radical entre verdad y prueba, ¿no? La idea de verdad es una idea de concepto, es una idea ontológica y por eso se asume el concepto de verdad como correspondencia. Eso quiere decir entonces que un enunciado fáctico, un enunciado descriptivo va a ser verdadero o falso, no podrá ser medianamente verdadero o contextualmente verdadero, porque es un concepto ideal ontológico que no admite matices. En esas palabras entonces no valdría la pena colocarle calificativos a la palabra verdad. La verdad es una sola bajo el entendido de la correspondencia. Seguramente muchos de ustedes estarán diciendo, ¿será que el profesor Ronald está siendo un tanto ingenuo? ¿Realmente está queriendo decir que alcanzamos la verdad dentro del proceso? No, no estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir ahora es que lo que hacemos los juristas es, con base en las pruebas que tenemos en un momento determinado, tomar una decisión. Y esas pruebas tienen una discusión epistemológica, tienen una discusión en términos de conocimiento. Entonces, bajo ese entendido, lo que va a ser relativo va a ser las pruebas
que tengamos en un momento histórico, o mejor, lo que va a ser relativo es el conocimiento que disponemos sobre esos hechos que estamos discutiendo. ¿Y relativos a qué? Es un tema muy importante. Yo creería como mínimo que relativo a tres cosas. Es, en primer lugar, por supuesto, relativo a nuestra percepción, a los problemas cognitivos del ser humano en general, que es una limitación también en otros ámbitos. Segundo, es relativo a las pruebas que tengamos en el momento de tomar la decisión. Y tercero, es relativo a las reglas jurídicas que condicionan el proceso, ¿no? Reglas jurídicas tanto de producción, pero también hay que decirlo, de decisión, eventualmente como las cargas de las pruebas, las presunciones y también, por supuesto, los estándares de prueba. Aquí hay una foto en donde si ustedes observan, ahí en la parte de atrás está el maestro de maestros, el doctor Jairo Parra Quijano, y un conjunto de autores que han sembrado la base de la concepción racionalista. Bien, entonces bajo ese entendido, los autores racionalistas se han preguntado cuál es la relación entre verdad y prueba o verdad y conocimiento. Han planteado dos tipos de relaciones, una relación teleológica y una relación conceptual. La relación teleológica apunta al fin, digamos, ¿para qué practicamos prueba? Y entonces la idea es que la prueba la practicamos para alcanzar la verdad, porque de alguna manera a nivel humano hemos considerado es el mejor camino para acercarnos a la verdad. Entonces diríamos que sí hay una relación teleológica entre prueba y verdad. Sin embargo, la pregunta ahí es, ¿será que esa relación nos asegura, la prueba nos asegura la verdad? Y cuando hablamos de la que nos asegura, estamos hablando de que ante prueba necesariamente verdad. Y la respuesta es que no. No existe una relación conceptual, una relación de necesidad entre la prueba de los hechos y la verdad de esos hechos. A partir entonces de este marco conceptual, valdría la pena que resaltemos que realmente qué nos quiere decir un juez de la República cuando en su decisión nos dice que algo está probado, ¿no? El nombre técnico son enunciados probatorios, pero digamos en este momento no vale la pena profundizar en ello. Más bien es que pensemos cuál es el mensaje que nos manda el juzgador. Ahí en la diapositiva ustedes ven las tres posibilidades, ¿no? La idea de que es verdad que P. Esa idea ya la descartamos porque dijimos que no había una relación conceptual, no hay una relación de necesidad. La idea de que el juez ha establecido que P, como si el juez constituyera la realidad, como si el juez creara la realidad. Y lo cierto es que no, el juez lo que hace es pronunciarse eventualmente sobre la prueba de los hechos. Entonces la B también se descartaría. La opción que se ha considerado correcta bajo las bases que he mencionado es que lo que el juez realmente nos quiere decir, el mensaje que manda, es que hay un conjunto de pruebas suficientes para efectos de llegar a esa conclusión. Es decir, para efectos de tener como probado ese hecho para aplicar las normas jurídicas y, por supuesto, tomar la decisión correspondiente. Bien, hasta acá lo que estoy haciendo es recordando un poco lo que ya dijeron mis compañeros y lo que han dicho de una forma muchísimo más clara los autores que hoy tenemos la oportunidad de escucharlos y de leerlos directamente. Vamos un poco entonces a el tema que nos interesa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de errores y aciertos materiales? Lo que hacemos es contrastar dos variables. Contrastamos la decisión judicial con la variable verdad y falsedad, que es una variable, insisto, de concepto ontológico. Voy a utilizar el lenguaje penal porque creo que es más sencillo para darme a entender, pero es perfectamente aplicable a cualquier tipo de procedimiento. Entonces, si lo que estamos es contrastando esas dos variables, podemos decir que los aciertos materiales podrían ser dos. Con la condena a un auténtico culpable, que sería el A11, y la absolución a un inocente, que sería el A12. ¿Listo? Y los errores materiales básicamente consistirían la condena a un auténtico inocente, una persona que no cometió el delito por el cual se le acusa, o la absolución a un culpable, a una persona que en términos de verdad sí cometió el comportamiento delictual. Bien, ¿y qué hablamos cuando hablamos de aciertos y errores inferenciales? Resalto la palabra porque sé que pues, esto es un tema que suelo trabajar en clase de varios días, así que puedo ir rápido, pero resalto la diferencia entre lo material, que es contrastar decisión judicial con verdad, de lo inferencial. En lo inferencial, lo que hacemos es contrastar un conjunto de pruebas que se produjeron en un proceso determinado. Ferrer le puso un nombre particular, él lo llamó la conformación de elementos de juicio. Nosotros en nuestro país solemos llamarlo pruebas practicadas o pruebas producidas. Hay otros autores que lo llaman de alguna manera. En realidad el nombre puede ser cualquiera.
Lo importante es que es un conjunto de pruebas delimitadas, ¿no? Sabemos cuántas y cuáles son esas pruebas. Y lo contrastamos con el enunciado probatorio, es decir, la decisión del juzgador acerca de si para el juzgador en su decisión el hecho está probado o no está probado. Entonces, vamos a mirar las posibilidades, las posibilidades de estos errores y aciertos inferenciales. Habrá un acierto inferencial si, habiendo prueba suficiente para condenar, el juez condena, que sería B1.1. Habrá un acierto inferencial también cuando, no habiendo prueba para condenar, el juez absuelve, ¿no? Los errores materiales serían entonces básicamente dos posibilidades. El juez no tiene prueba para condenar, pero el juez condena, ¿no? Está tomando una decisión contrario a lo que el material probatorio le permite para efectos de la toma de la decisión. Y el segundo error material es, hay prueba suficiente para condenar y el juez absuelve. Aquí, siempre cuando hablo de esto, me acuerdo de Daniel González Laguerre, y lo que él repite mucho es que para calificar algo como un acierto o un error es absolutamente necesario que tengamos claras las variables que nos permiten calificar algo como un acierto o como un error. Entonces, digamos, ¿qué necesitamos para cuando leemos una providencia judicial decir que el juez está cometiendo un acierto inferencial, que tomó una decisión conforme a las pruebas que se practicaron, o a la inversa, un error? La idea es que pues, hay unas cuestiones obvias, requiere una base probatoria, principio de necesidad de la prueba, requiere unos criterios de valoración probatoria racional, la sana crítica nos ayudaría mucho a eso, pero además, y aquí por supuesto Ferrer es indiscutible que hay que citarlo, para efectos de evaluar y poder tildar una decisión judicial como error o como acierto inferencial, es necesario que haya un estándar probatorio, porque si no lo hay, entonces no tendríamos una variable intersubjetiva que nos permita calificar esa decisión como error o acierto inferencial. Pero en todo caso, avancemos y resalto la idea o la diferencia entre la materialidad y la idea de inferencia. Bien, entonces la pregunta y en los minutos que nos quedan es, ¿cómo se puede combinar lo material con lo inferencial? De entrada lo digo, hay 8 posibles combinaciones, ¿no? Entonces voy a tomar cada combinación y voy a hacer un comentario sobre ella para finalmente llegar a unas conclusiones. Bien. Primera combinación, un acierto material con un acierto inferencial. Se condena a un culpable, a una persona que comete un delito, y en el expediente hay prueba suficiente y el juez condena. Eso sería, digamos, una decisión muy deseable, ¿no? Lo que el sistema quiere, lo que el sistema busca. Segunda combinación, se acierta materialmente, se condena a un culpable, a una persona que realmente en términos de verdad cometió el delito, pero en el expediente no había prueba para condenar, no había prueba suficiente y el juez, pese a que no había condena. Eso sería un acierto accidental. La pregunta es, ¿los sistemas jurídicos quieren aciertos accidentales? Y mi posición es que no. La idea es que los aciertos sean producto de la justificación apropiada, ¿no? Tercera combinación. Absolución a un inocente bajo un acierto inferencial. No hay prueba suficiente para condenar y el juez absuelve. Este es un caso, por supuesto, deseable, ¿no? Acertamos bajo tanto materialmente como inferencialmente. Ojalá siempre logremos decisiones como estas. Cuarta combinación, absolución a un inocente, nuevamente acierto material, pero bajo un error inferencial. En el expediente, el juez penal tenía un conjunto de pruebas que era suficiente para acreditar el estándar probatorio más allá de todo razonable, según lo que nos explicó el profesor Miguel Muñoz, pero el juez, pese a que era suficiente, absuelve, ¿no? Esto nuevamente sería un acierto material, pero accidental. De alguna manera no queremos que eso suceda, porque el estándar probatorio tiene una justificación política y la idea es que el juzgador respete la aplicación de ese estándar probatorio. Combinación número 5, la quinta combinación. Este es un error material, se condena a un inocente, pero lo combinamos con un acierto inferencial. En el expediente había prueba suficiente para condenar y el juez condena, ¿no? Insisto en esta combinación. Se condena a un inocente en términos de verdad. La persona no cometió el delito, pero dentro del expediente había un conjunto de pruebas que permitían condenarlo en términos inferenciales correctos, ¿no? Por supuesto, descartemos la idea de un juez
que valora mal la prueba, un juez la corrupción, la negligencia, no, estamos hablando de un muy buen juez valorando la prueba. Este tipo de combinaciones realmente son muy costosas porque estamos condenando a un inocente, pero es una posibilidad latente. El sistema, aunque trabaje muy bien, puede condenar a un inocente y ahorita en la parte final, si el tiempo me lo permite, haré un comentario sobre ello. Sexta combinación. Se condena a un inocente bajo un error inferencial. Y creo que es una de las peores combinaciones posibles de un sistema jurídico. No hay prueba suficiente en el expediente, pero el juez condena. O sea, erramos doble, erramos tanto materialmente como inferencialmente. Una decisión así, insisto, es intensamente indeseada. No queremos una decisión así en un sistema jurídico. Séptima combinación, un error material. Ahora absolvemos a un culpable, una persona que auténticamente cometió un delito, pero lo hacemos bajo un acierto inferencial. En el expediente no había prueba suficiente y entonces el juez dice, no hay prueba suficiente, yo no sé si él cometió o no el delito, no es mi trabajo, pero lo cierto es que no puedo condenarlo porque no hay prueba dentro del proceso. Este es el típico caso de la presunción de inocencia, ¿no? En la medida que al no haber prueba suficiente, el juez tiene que, por mandato del derecho, absolver. Este tipo de combinaciones, pues en últimas es deseada porque busca la protección de la libertad, ¿no? Combinación 7. Combinación 8 sería la última combinación. Error material, absolvemos a un culpable, a una persona que auténticamente cometió el delito, y en el expediente había prueba para poder condenar y el juez absuelve, el juez toma la decisión de absolver. También cometemos doble error, tanto error material como error inferencial. Entiendo esto, por supuesto, lo bueno que de ahorita Ulises es que todo está quedando grabado y se puede ver varias veces para mirar las combinaciones y entenderla lo mejor, y está en la diapositiva, por supuesto. Aquí están las 8 combinaciones posibles, creo que no hay otra, es una lista exhaustiva, pero entonces la pregunta es, en los 2 minutos que me quedan, ¿para qué nos servirían estas combinaciones? Y creo que son las preguntas claves y las preguntas que debemos intentar responder en los foros, en los eventos, en los congresos, en los escritos. ¿Cómo ahí no debemos, ¿cómo podemos hacer para disminuir la comisión de errores materiales? ¿No? Recuerden los dos que vimos, la absolución a un culpable o la condena a un inocente. ¿Cómo podemos disminuir la comisión de esos errores? Al parecer la respuesta es que solamente hay una forma, trabajando mucho en términos probatorios, es decir, produciendo muy buena prueba, buena en sentido de calidad y en una buena cantidad. Es decir, la clave está en la epistemología. No hay otra forma para efectos de disminuir los errores materiales. Ese trabajo implica no solamente la valoración, el ejercicio de razonamiento probatorio, que es de alguna manera lo que a veces he escuchado, sino creo que la clave está en la investigación criminal y en la producción de la prueba. Eso es lo que debemos investigar más, porque es ahí en donde se obtienen elementos de conocimiento y se produce prueba para la toma de la decisión. ¿Cuál de los 2 errores materiales consideramos más grave? Es decir, ¿cuál queremos evitar más como sociedad? Todo parece indicar que queremos evitar más la condena a un inocente, porque termina siendo la afectación esencial a la libertad. Y si es así, ojo, con esto no estoy queriendo decir que la absolución a un culpable no sea grave. Claro que también lo es, pero si las comparamos, podemos llegar a la conclusión que es más grave la condena a un inocente. Si ustedes me aceptan este argumento, habría que preguntarse 2 preguntas adicionales. La primera es si son aceptables los aciertos accidentales que comentamos hace un momento, es decir, que cuando hay un error inferencial pero acertamos materialmente, la respuesta es que no son aceptables. El derecho no quiere acertar por casualidad o por azar, quiere acertar bajo justificación. Pero aquí viene la pregunta importante. Si no es posible eliminar los errores materiales, podemos disminuirlos, podemos trabajar duro, crear un sistema probatorio serio, bien construido, pero nunca vamos a eliminar la posibilidad o el riesgo, como lo llama Ferrer, de cometer errores materiales. Si no es posible eliminarlos, la pregunta es, ¿podemos distribuirlos? ¿Y cómo haríamos para distribuir el riesgo de ese error? La respuesta está en los estándares probatorios, aunque como lo mencionó Miguel, pues es un tema que aún se está trabajando, pero ya Ferrer avanzó bastante en este último libro. Y en realidad no observo ninguna otra figura que nos permita distribuir ese riesgo de una forma
digamos, racional, ¿no? Una forma que podamos controlar. Si no se puede con los estándares, entonces quedaría decisión del juzgador el juicio político, que es un poco lo que ha resaltado Marina Gascón Avellán en recientes conferencias. Y finalmente, ¿cómo hacemos para disminuir la comisión de errores inferenciales? Es decir, los errores de la decisión del juez cuando tiene un caso, si me están escuchando jueces. ¿Cómo hacemos para que ustedes no cometan errores de inferencia? Yo creo que habrían dos posibles respuestas. La primera es que el sistema jurídico les brinde las herramientas intersubjetivamente controlables para hacer su trabajo. Es decir, que afinemos la sana crítica, que evaluemos los criterios de valoración, cuáles son aceptables o no, que intentemos construir estándares probatorios. Y luego de que el sistema les brinde esas herramientas, pues lo que queda es estudiar mucho el caso, valorar seriamente el caso y también estudiar, por supuesto, los avances que el derecho probatorio vaya generando, la ciencia del derecho probatorio vaya generando para aplicar en la toma de las decisiones. Por supuesto, estas preguntas, estas 5 preguntas, son las respuestas que doy son meramente provisionales. Son, insisto, la tarea es que nosotros como sociedad las respondamos y las combinaciones nos van a permitir responderlas de una forma ordenada y que avancemos en la cultura jurídica sobre el derecho probatorio.